bienvenidos a este nuevo video del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión estaremos hablando sobre combinaciones y operaciones con funciones. Bien, comencemos con este video. Lo primero que tenemos que entender es que para cuando nosotros tengamos operaciones con funciones se nos pueden presentar de dos maneras. La primera forma es cuando nosotros tenemos una función original y a partir de la evaluación en dos puntos distintos dentro de esa función vamos a obtener dos funciones totalmente independientes. Por lo tanto vamos a decir que sea f de a y f de b dos funciones. F de a sería evaluada esa función original en el punto A y f de b sería evaluada la función original en el punto B. Para cuando nosotros tenemos este caso, podemos realizar las siguientes operaciones. La primera operación será la de la suma, donde podemos representarlo como f de a más f de b, o también se puede representar de la siguiente forma, donde decimos f de a más b. Como pueden ver, donde teníamos originalmente antes la letra x, ahora tenemos los dos puntos a los cuales fue evaluada esa misma función, que serían el punto A y el punto B, y se coloca el signo de la operación que se está realizando, en este caso una suma. Entonces nos quedaría f de a más b. Para la segunda operación que también podemos realizar en este caso sería la resta, y la representamos como f de a menos f de b, o también se puede representar como la función f de a menos b. La tercera operación que se puede realizar es la de la multiplicación, donde podemos representarlo como f de a por f de b todo junto, o podemos colocar un punto intermedio en medio de la función f de a y la función f de b, o también se puede representar como f de a b. La cuarta operación que podemos realizar es la de la división, y la podemos representar como f de a entre f de b, y también se puede representar como f de a entre b. Como quinta operación podemos realizar una multiplicación de una constante por la función f de a o por la función f de b, y también se puede representar sin los signos de agrupación. Veamos un ejemplo de lo que sería una evaluación dentro de una función. Por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente función que nos dice f de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6, y si nosotros queremos hallar a f de x cuando x es igual a 2, como pueden ver, el proceso que vamos a realizar es lo que nosotros hacemos cuando realizamos una tabulación para poder graficar esta función. Aquí únicamente lo único que nos está pidiendo es cuando x es igual a 2. Dentro de la función vamos a sustituir, en lugar de x vamos a colocar el número 2. Eso quiere decir entonces que nos quedaría f de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6. Esto es lo que nosotros vamos a llamar una evaluación. En el caso de que nosotros usemos letras, como en el caso de f de a, que sería evaluada en el punto A, nosotros no vamos a colocar un número, sino vamos a colocar una letra. Quiere decir entonces que para f de a nos quedaría evaluado como f de a igual a al cuadrado menos 5 por a más 6. Espero que esto se comprenda de manera correcta, ya que es algo importante para las operaciones con funciones. Prosiguiendo con este ejemplo, nosotros tendríamos que desarrollar ahora nuestras operaciones y nos quedaría entonces como f de 2 es igual a 4 menos 10 más 6, y realizando las operaciones nos quedaría igual a 0, y de esta manera ya habríamos encontrado nuestro valor para f de x. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando nosotros usamos letras, solo que cuando usamos letras no nos da un valor numérico y nos queda una expresión en forma algebraica. Ahora pasemos a ver algún ejemplo para que esto se comprenda aún mejor. Como primer ejemplo tenemos la siguiente función, que f de x es igual a 1 entre x. Esta sería nuestra función original que nos está dando nuestro problema, y nos dice que debemos de demostrar que f de a menos f de b es igual a f de ab entre b menos a. Nos pide que demostremos que esta igualdad sí se cumple. Por lo tanto, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a dividir esta igualdad en dos partes. Primero vamos a resolver la operación que se encuentra del lado izquierdo del igual, que sería f de a menos f de b. Y como podemos notar, aquí nos pide la función evaluada en a y la función evaluada en b. Quiere decir entonces que x va a valer a para la primera función y para la segunda función va a valer x igual a b. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Para f de a va a ser igual a 1 entre a, y para f de b va a ser igual a 1 entre b. Como pueden ver, estamos evaluando en el punto A y en el punto B a nuestra función original. Esto es lo mismo que hacíamos con los números, solo que aquí ya no podemos realizar ninguna otra operación y nuestro resultado queda simplemente expresado de forma algebraica. Como pueden notar, ahora a partir de la función original hemos obtenido dos funciones totalmente independientes, que sería la función f de a y la función f de b. Ahora vamos a proceder entonces a realizar
f de a menos f de b, que también sabemos que se puede representar como f de a menos b, y ahora vamos a colocar nuestros resultados obtenidos para cada una de estas funciones y nos quedaría igual a 1 entre a menos 1 entre b. Vamos a realizar entonces ahora la resta de fracciones y nos quedaría igual a b menos a entre ab, y de esta manera ya hemos encontrado la respuesta para esta operación de funciones, que sería la primer parte de nuestra igualdad que debemos de demostrar. Ahora vamos a proceder a obtener el resultado para la segunda parte de la igualdad, que sería la función evaluada en el punto AB entre b menos a, que es lo que nos está diciendo la expresión. Por lo tanto, quiere decir que si nosotros vamos a evaluar a la función f en el punto AB entre b menos a, quiere decir entonces que nosotros tenemos a x igual a AB entre b menos a. Esto es algo muy importante que debemos de saber identificar para después entonces proceder a ir a nuestra función original y sustituir ese valor donde nos encontremos a x. Nos quedaría que la función evaluada en el punto AB entre b menos a nos quedaría igual a 1 entre AB entre b menos a. Como pueden ver, lo único que hemos hecho es sustituir el valor de x donde corresponde. Como podemos notar, en la parte del numerador tenemos un 1 que es un número entero y lo podemos expresar como fracción de la siguiente manera, como 1 entre 1 entre ab entre b menos a. Esto lo hacemos para poder realizar la multiplicación de interno por interno y de extremo por extremo, que ya hemos explicado en un video del curso de álgebra. Realizando esas multiplicaciones obtendríamos como resultado AB menos A entre AB, y como podemos notar, este resultado con el resultado anterior son exactamente iguales. Por lo tanto, queda demostrado que nuestra igualdad que teníamos de f de a menos f de b sí es igual a la función evaluada en el punto AB entre b menos a. Ahora pasemos a ver la segunda forma en que se nos pueden presentar las operaciones con funciones. Para esta segunda forma, nosotros tenemos dos funciones totalmente distintas. Por lo tanto, vamos a considerar que f de x y g de x son dos funciones totalmente diferentes. Para cuando nosotros tenemos dos funciones distintas, podemos realizar las siguientes operaciones. La primera sería la de la suma, que sería representada como f de x más g de x, que esto también se puede representar como f más g de x. Como pueden ver, ahora nuestra expresión de la suma se encuentra en el primer grupo de paréntesis, donde tenemos las letras que representan a las funciones, y ya no se encuentra la operación donde nosotros ahora encontramos a x, que era el caso anterior. Esto es porque ya tenemos dos funciones totalmente distintas. En el caso anterior era una misma función pero evaluada en dos puntos distintos. Esto debe de quedar totalmente claro para que no exista confusión alguna. La segunda operación que podemos realizar también es la de la resta, que la representamos como f de x menos g de x, y se puede representar de igual manera como f menos g de x. Como tercera operación tenemos a f de x por g de x, que también se puede representar con un punto intermedio, que también ya vimos que es una forma de representar una multiplicación, o también se puede representar como fg de x. Como cuarta operación tenemos la de la división, donde podemos decir f de x entre g de x, o también se puede expresar como f entre g de x. Y como quinta operación tenemos la misma que en el caso anterior, donde podemos multiplicar una constante por la función f de x o por la función g de x, y esto también se puede representar sin los primeros pares de paréntesis, de la siguiente forma, como c por f de x. A diferencia del caso anterior, aquí podemos tener otro tipo de operaciones que nosotros llamaremos como composiciones, y estas composiciones se nos pueden presentar de las siguientes formas. La primera forma es teniendo una composición f de x composición con g de x. Este símbolo de un círculo intermedio entre f de x y g de x nos representa a una composición. Cada vez que encontremos este símbolo es una composición. Cuando nosotros tenemos una composición de f de x composición g de x, es lo mismo decir f de g de x. Todo esto ahorita lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda perfectamente. La otra manera en que se nos puede presentar una composición es a la inversa, como g de x composición f de x, y esto se representaría también de la siguiente manera, como g de f de x. Y la otra forma en que se nos puede presentar es con la misma función, por ejemplo f de x composición con f de x, y esto sería igual a f de x. Pasemos a ver entonces un ejemplo que nos dice obtener todas las operaciones de las siguientes funciones, y nos da las dos funciones.
para f de x es igual a 2x más 1 y para g de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Por lo tanto, a partir de estas dos funciones vamos a tener que obtener las operaciones. Vamos a obtener la primera operación, que sería la suma, y la representamos como f más g de x, o también podemos decir f de x más g de x. Vamos a tomar primero la función f de x, que sería igual a 2x más 1, y a esa función vamos a sumarle la función g de x, que sería más x al cuadrado menos 2x más 1. Aquí lo he agrupado la función g de x para que se pueda observar perfectamente. Esto es algo muy importante para no cometer ningún error a la hora de resolver todo lo demás mediante álgebra. Aquí tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos de álgebra. Ahora vamos entonces a eliminar nuestros paréntesis. Como tenemos un signo más antes de este par de paréntesis, podemos eliminarlos dejando los signos originales de los términos que se encuentran dentro. Entonces nos quedaría igual a 2x más 1 más x al cuadrado menos 2x más 1. Al reducir este polinomio, nosotros obtendríamos como respuesta final x cuadrado más 2. De esta manera ya hemos encontrado la operación de la suma para estas dos funciones. Vamos a realizar ahora nuestra segunda operación, que sería la resta, y podemos representarlo como f menos g de x. Ahora vamos entonces a tomar nuestra función f de x, que sería igual a 2x más 1, y vamos a restarle la función g de x, que sería menos x al cuadrado menos 2x más 1. Aquí nuevamente he usado los paréntesis para separar la segunda función, y ahora vamos a eliminar esos paréntesis. Antes de ese par de paréntesis podemos notar que tenemos un signo negativo. Ese signo negativo quiere decir que vamos a tener que cambiar todos los signos de los términos que se encuentran agrupados por el contrario. Entonces nos quedaría igual a 2x más 1 menos x al cuadrado más 2x menos 1, y al reducir este polinomio nos quedaría igual a menos x al cuadrado más 4x, y de esta manera ya hemos encontrado nuestra respuesta final para esta operación. Ahora vamos a realizar la siguiente operación, que sería la de la multiplicación, y la podemos representar como fg de x. Entonces vamos a tomar nuestra función f de x, que sería 2x más 1, lo agrupamos entre paréntesis porque vamos a realizar una multiplicación, y ahora vamos a colocar la función g de x multiplicando a nuestra primera función, que nos quedaría entonces multiplicando a x al cuadrado menos 2x más 1. Vamos a realizar la multiplicación de polinomios, que sería mediante la ley distributiva que ya hemos explicado en el curso de álgebra, y obtendríamos el siguiente resultado: 2x al cubo menos 4x al cuadrado más 2x más x al cuadrado menos 2x más 1. Vamos a reducir este polinomio y obtendríamos como respuesta final 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. De esta manera ya hemos encontrado la respuesta final. Ahora vamos a realizar la siguiente operación, que sería la de la división, y la representamos como f entre g de x. Ahora entonces vamos a tomar nuestra función f de x y la vamos a dividir entre g de x, y nos quedaría entonces igual a 2x más 1 entre x al cuadrado menos 2x más 1. Aquí nosotros podemos realizar nuestra división de polinomios, que ya hemos explicado los métodos en un video del curso de álgebra, pero para que este video no se haga muy largo, nosotros lo vamos a dejar únicamente expresado. Ahora vamos a realizar las composiciones correspondientes para estas dos funciones. Tenemos entonces la primera composición, que sería f composición de g de x, que ya sabemos que esto es igual a decir f de g de x. Como podemos ver aquí, f de g de x quiere decir que vamos a evaluar a toda nuestra función f de x en el punto de g de x. Vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a sustituir, en lugar de colocar g de x, vamos a colocar toda la expresión que corresponde a esa función, que sería x al cuadrado menos 2x más 1. Quiere decir que esto sería igual a f de x al cuadrado menos 2x más 1. Quizás de esta forma ya se pueda entender aún mejor. Quiere decir entonces que dentro de nuestra función f de x, cada vez que nos encontremos a x, vamos a tener que sustituir a x al cuadrado menos 2x más 1 en su lugar. Esto es a lo que nos referimos con una composición de dos funciones. Vamos a sustituir y nos quedaría igual a 2 multiplicado por x al cuadrado menos 2x más 1 más 1. Ya una vez que nosotros hemos sustituido todo esto de forma correcta, lo único que tenemos que hacer es proceder mediante álgebra. Por lo tanto, vamos a resolver primero nuestra multiplicación correspondiente, y nos quedaría igual a 2x al cuadrado menos 4x más
más 2 más 1, y al reducir esta expresión nos quedaría igual a 2x al cuadrado menos 4x más 3. De esta manera ya hemos encontrado nuestra respuesta final para esta primera composición. La segunda forma en que se nos puede presentar una composición es a la inversa, que sería una composición entre la función g de x composición con f de x, y esto también puede ser expresado como g de f de x. Ahora vamos a hacer todo lo contrario, quiere decir que ahora vamos a evaluar en la función g en el punto de f de x. Quiere decir que entonces vamos a sustituir en lugar de f de x, vamos a colocar la expresión que le corresponde, que sería 2x más 1. Entonces colocamos que esto es igual a g de 2x más 1. Quiere decir entonces que ahora dentro de nuestra función g de x, en cada lugar donde corresponde a x, vamos a sustituir 2x más 1. Y entonces nos quedaría igual a 2x más 1 elevado al cuadrado menos 2 por 2x más 1 más 1. Como pueden ver, simplemente hemos sustituido ese valor en el lugar de x. Vamos a proceder mediante álgebra a resolver estas operaciones, y lo primero que vamos a resolver es el binomio al cuadrado, que nos quedaría igual a 4x al cuadrado más 4x más 1. Esto lo hacemos mediante producto notable o mediante un binomio de Newton, que ya hemos explicado también en el curso de álgebra, y después procedemos a resolver la multiplicación de menos 2 por 2x más 1, que nos quedaría igual a menos 4x menos 2. Todo esto junto, y por último le sumamos el 1 más 1. Ahora reducimos este polinomio y nos quedaría igual a 4x al cuadrado, y esta ya sería nuestra respuesta final para esta segunda composición. Como tercera composición también podemos tener la función f composición con f de x. Como pueden ver, ahora estamos realizando una composición con la misma función, entonces esto también lo podemos expresar como f de x, y quiere decir que ahora la función f de x vamos a evaluarla en el punto de f de x. Vamos a verlo de la siguiente forma: vamos a sustituir este valor de f de x que se encuentra dentro de los paréntesis, vamos a colocar el valor de la función, que sería 2x más 1, y esto entonces sería igual a f de 2x más 1. Quiere decir que en la función f de x, cada vez que nos encontremos con una x, vamos a sustituir por 2x más 1. Nos quedaría igual a 2 multiplicado por 2x más 1 más 1. Como pueden ver, lo único que hemos hecho es sustituir. Ahora nada más procedemos a realizar nuestra multiplicación correspondiente, y esto sería igual a 4x más 2 más 1. Reducimos la expresión y nos quedaría igual a 4x más 3, y de esta manera ya hemos encontrado nuestra respuesta final. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a este nuevo video del curso de cálculo diferencial. Les recuerdo que se suscriban si aún no lo han hecho, para que se mantengan al día con nuevos videos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo video. Regálenos un like si el contenido de este video les ha sido de utilidad, y compartan con todos sus amigos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y Google+. Déjenos sus sugerencias, comentarios o cualquier petición en específico. Por el momento ha sido todo, y nos vemos hasta el próximo video.